Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 25 de octubre del año 2023. Continúan las protestas por tercer día consecutivo, podría ser cuarto, contando la manifestación pacífica que se dio el domingo en la avenida Balboa y Cinta Costera, y a partir del lunes con manifestaciones en diferentes puntos del país, algunas pacíficas, otras violentas. Ahí vemos varios puntos en donde hay en estos momentos manifestaciones no pacíficas, porque cerrar una calle, impedir el libre tránsito, establecer puntos de quema de llantas, barricadas, etcétera, tirar fuegos artificiales. Ayer vi un video en donde preparan proyectiles con varillas para lanzarlos con un biombo también que es preparado. Eso no puede considerarse de ninguna manera manifestación pacífica. Así que... Ni cívica. Ni cívica. Cívico, lo que sucedió por segunda noche consecutiva en Calle 50. La manifestación de ayer martes, igual que la de el anteayer lunes, en Calle 50, mayoritariamente liderada por jóvenes y ambientalistas y personas que están protestando con justificada y legítima razón, pero que desafortunadamente, como son de noche, cuando termina la manifestación, entran los malandrines, ya sean infiltrados o no, o tratando de causar el caos en las áreas aledañas a la manifestación. Y ayer, desafortunadamente, las víctimas fueron los pacientes del hospital de Punta Paitilla. Ayer había una nube de bombas lacrimógenas ahí, porque también la reacción de las fuerzas del orden público, de la unidad de control de multitudes, es a todas luces desproporcionada. O sea, si hay alguien protestando pacíficamente, no se justifica la represión, agredido con una fuerza desproporcionada. Entonces, si alguien agrede a la fuerza del orden público, le tira piedras, pues va a esperar evidentemente una reacción. Toda acción produce una reacción, pero la reacción tiene que ser proporcional. Bueno, vamos con las internacionales para hoy muy brevemente. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi insistió hoy miércoles en que la diplomacia es la única vía para una solución entre Israel y la organización terrorista Hamas, al tiempo que aseguró que su gobierno centra sus esfuerzos en entregar ayuda a la población civil de la Franja de Gaza que ha estado padeciendo la situación. La única vía para una solución es la diplomacia, dijo al-Sisi en un desfile militar en la ciudad de Suez, a unos 140 kilómetros al este del Cairo, Egipto. Egipto desempeña un papel positivo con nuestros socios y amigos para contener la situación y ayudar a los civiles en Gaza, agregó. Por su parte, el Papa Francisco instó de nuevo hoy miércoles a que se liberen los rehenes israelíes que están secuestrados por la organización terrorista Hamas tras el ataque del 7 de octubre, así como el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Siempre estoy pensando en la grave situación en Palestina e Israel. Aliento la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, dijo durante su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro. Asimismo, el sumo pontífice recordó que el viernes 27 de octubre dirigirá oraciones especiales por la paz en la Basílica de San Pedro, en lo que dijo la semana pasada sería un día de ayuno, oración y penitencia. Por otra parte, el presidente chino Xi Jinping expresó hoy miércoles que China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos con tal de gestionar sus diferencias y trabajar para responder a los desafíos globales, según informaron medios estatales chinos en comentarios recogidos por varias agencias. Xi pronunció estas declaraciones a través de una carta enviada con motivo de la cena de gala anual del Comité Nacional de Relaciones Estados Unidos-China, que tuvo lugar ayer martes en la ciudad de Nueva York. En su mensaje, el mandatario chino subrayó la importancia de los principios de respeto mutuo, convivencia pacífica y cooperación mutua, sobre los que Pekín defiende que cimenta sus relaciones bilaterales. Las palabras de Xi llegan un día antes de la anunciada visita a Washington, mañana jueves, del ministro chino de Relaciones Exteriores Wang Yi, donde se reunirá con su homólogo estadounidense Antony Blinken. Y con cuestiones climáticas, el huracán Otis se está moviendo tierra adentro
sobre el sur de México, impactando el área con vientos huracanados dañinos, marejadas cíclicas que amenazan vidas, fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Otis se encuentra a unos 40 kilómetros al noroeste de Acapulco y a 110 kilómetros al sureste de San Miguel Totoalapán, ambos en el estado de Guerrero. Se ha debilitado desde que tocó tierra, ahora con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Gracias a Dios está debilitado. Lo que le convierte en un huracán de categoría 4 según la última actualización de la Secretaría del Medio Ambiente de México. Todo indica que se producirá un rápido debilitamiento durante las próximas 12 a 24 horas a medida que Otis avance sobre el terreno accidentado del sur de México. Sin embargo, sigue siendo un huracán peligroso, según las autoridades mexicanas. Muy bien, eso es lo más importante en materia internacional, Flor y Atenógenes. Mano, acá lo que sobra es noticia. Bueno, pues. La peste, hemos visto de todo. Más allá de las protestas, bueno, vieron el piano que le cayó encima al señor Ricardo Martinelli, obviamente, ¿no? Sí. Hoy aquí tenemos la presencia. Danilo Toro está con nosotros. De Danilo Nostradamus Toro, porque la semana pasada lo tuvimos hablando sobre el tema de la bajada de la señora Marta de Martinelli de la candidatura a vicepresidente, y él hizo un pronóstico que se convirtió en una premonición. Así es. O puede convertirse. Así Todavía es. no se ha convertido, pero puede convertirse. Independientemente de las protestas que estaban dándose, que también hay que entender lo coincidental. Lo coincidental no del fallo, porque lo del fallo estaba corriendo. Esto fue en julio. Hombre. Los términos son reales. Ahora te hago un comentario sobre eso. Pero alguien, yo creo que, porque ya lo había adelantado, tenía información acerca de lo que podía pasar. ¿Recuerdan ustedes? Él mismo lo dijo. Sí. Por esa razón se bajó la señora Marta de Martinelli, por esa razón se tomaron decisiones. Bueno, que haya ocurrido en medio de las protestas no es coincidental. Alguien lo hizo coincidental, que es otra cosa. Es que la justicia... no deja de ser válido, pero ayer el diputado Brose tuiteó una cosa muy extraña, ¿no? Tuiteó una cosa muy extraña. Yo vi el asunto. Porque resulta ser que es todo lo contrario. Exacto, es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. La independencia y la separación de poderes indica que cada poder va por su lado independientemente del momento político y del cálculo político. Entonces... Y a pesar de que en este programa somos muy críticos, y nadie puede decir nosotros no somos críticos del gobierno todos los días. Aquí hay que entender y poner, porque es nuestra responsabilidad como periodistas, a pesar de que no le guste a Suntrax, porque hay que tenerlo claro. Porque Suntrax está buscando su enemigo en medio de su campaña y ellos definieron que la principal oposición que tiene son los medios de comunicación. Oye, pero bien por ello, tienen bastante plata para hacer vallas con nuestras caras hoy, ¿eh? Y por cierto, ¿vieron que interpuso una denuncia, una querella, Saúl Méndez? Y en el momento en que interpone la querella contra Concoas.net, llevan esa pancarta en donde nos sacan a nosotros como terroristas mediáticos. Mercenarios, ¿cómo es? Mercenarios de la información. Bueno, y en flyer de Frenadeso terroristas Saúl Méndez, y creo que todos los que estamos aquí, porque los tres que estamos aquí estuvimos en la valla, lo responsabilizamos de cualquier cosa que nos pueda pasar. 100%. Por la manera en que ellos están intimidando también a los medios de comunicación. Ellos, como dirigentes de Suntrax, los maestros, los médicos, en cada conferencia de prensa agarran a todos los medios de comunicación y los intimidan. Pero comienzan a presionarlos y crear una especie de fantasma para que esto sea una especie de lucha, porque esa es la línea. Y ya la con línea caras, están cruzando una línea. Exactamente, la línea es mi oposición, voy a definirla. ¿Con quién? Con los medios de comunicación. Así está haciendo la izquierda, ya ha hecho la izquierda, ya hace Bukele en la derecha y todos los extremistas lo hacen. Todos los autoritarios. Exactamente, todos lo están haciendo en todos los países donde quieren tomarse el poder. Eso es lo que está pasando. Ahora, eso es lo que hay aquí detrás. Adivinen lo curioso, para no decir cómico, es que la querella que pone ayer Saúl Méndez con su abogada Selma Moncada y su otro abogado Toñito Pérez es contra un medio que según ellos los llamó terroristas. Exactamente, entonces, pero llevan una ellos pancarta. Ellos sí pueden llamar terrorista a todo el que le dé la gana. No llevan una pancarta en donde a nosotros nos acusan de mercenarios y terroristas de información. Hombre. Por Dios, hombre. Y nos publican en todas sus redes como terroristas y mercenarios de información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, el tema es que nosotros no vamos a demandarlo ni a denunciarlo porque sabemos que es parte de nuestro trabajo. Exactamente, es parte de nuestro trabajo, como ellos también deben considerar que ese es parte de su trabajo, si para eso se meten y le hacen bullying a todo el mundo. Pero bueno, Danilo, analicemos la realidad del país, porque aquí hay que entender lo que está pasando, Danilo. Sí, hay varias cosas sucediendo a la vez y obviamente hay un proceso hay en gestión un proceso de desgarre social. Suntrax es un elemento, no lo copa todo,
y Sutras está en un momento político. Es decir, tal y cual como yo dije que ocurrió en 2022, que había posiciones políticas que hace más de un año habían hecho su campaña y desde el punto de vista de los resultados estaba bien hecha. Es decir, todo el que hace una campaña quiere encontrarle réditos, quiere encontrarle ganancia a la campaña. Bueno, este es un momento político y es más, mucho más en ese sentido porque el calendario electoral ya está corriendo. Entonces, este es un momento de definición política. Sutras es un sindicato que es una fuerza política, no solamente es una fuerza sindical. Sutras se ha preocupado por lucir, por aparecer y por demostrarse como una fuerza política. Y en este sentido entiende y sabe que en este momento de definición tiene que aprovechar para dejar claras sus posiciones. Dos, como tú dijiste, identificar quiénes son sus adversarios. Así es. Tres, logró algo. Se ha colocado en punta de lanza en un momento de protesta en el que no solamente está caminando la gente de su línea política. O sea, todo el que está protestando hoy día Claro. no es de izquierda. Exactamente. Y ellos tratan, tú sabes, de meterlo a todo en una misma bolsa, lo que es un error, porque las protestas de los jóvenes, en las noches que estamos viendo que son protestas pacíficas, tienen otro objetivo. Y no son millennials, estamos hablando de mucha generación Y, ahora, lo que hay ahí. Muchos y hay gente de jovencitos toda menores edad de 25 años, pero la mayoría menores de 25 años. Ahora, dentro de la dinámica política, eso es un triunfo. Claro. El poder conseguir que gente que no es de tu entorno político coincida contigo. Mira, este tipo y de era marchas, mucha gente. no, este tipo de marchas de jóvenes quejándose por un tema social. Son las que son. Son las que son. Y este tipo de marchas sí yo no las veía desde la década del 80 contra Noriega, porque ahí hay juventud. Las de Sutras es otra historia. Sí, no, hay que diferenciar. Aquí no estamos en desacuerdo con las protestas. Así Aquí es. lo que estamos en desacuerdo es con la anarquía. Con la anarquía y el vandalismo. Y el Eso vandalismo. que le hicieron ayer a la sede de la Cámara de Comercio, No, eso eso es no se inaceptable. puede. Exactamente. Eso es inaceptable. Ahora, Es un diálogo desfasado Hombre, que quiere no. implementar la gente de Ahora, Sutras. hay espacios políticos que se ganan. Y así como Sutras es una fuerza política que actúa con una dinámica de capturar espacios políticos, también hay gente que cede espacios políticos. Y en buena medida hay gente que no ha entendido lo que está ocurriendo en Panamá. Y cuando digo gente me refiero a fuerzas políticas, a fuerzas sociales, a fuerzas económicas, y han cedido espacios porque no entienden en qué momento están. Funcionan por emociones. Este es un momento de definición política. Sutras sabe administrarlo esto y lo va a llevar al máximo de su provecho porque esto es lo que equivale a una campaña política. Es decir, Esto es la campaña política. Esto es la de campaña Maribel política Gordón. de Sutras. Así como empezó la de Maribel Sí. Gordón en julio del año 2022, esto es la Esta continuación. es la campaña política. entonces hay que entender eso. Hay que entender eso, ¿no? Que este es un momento de definición política. Esto no es solamente una reclamación por algo que está haciendo el gobierno o está dejando de hacer el gobierno, no. Estamos en un momento de definiciones políticas y esto va a llevar a las fuerzas en tensión a asumir posiciones cada vez mucho más beligerantes. Bien, en este sentido, ¿en qué estamos? Ustedes señalaron algo interesante, ¿no? Que hay varias marchas. Efectivamente, la multitudinaria marcha que ocurrió anoche te refleja que hay un público con el mismo grado de preocupación. Y decíamos hace un momento en el noticiero, es que ese público es el que más conciencia tiene sobre algunos temas. Le preocupan más unos temas que otros. Por ejemplo, hoy día a los jóvenes, los asuntos que tengan que ver con la naturaleza les preocupan mucho más que los asuntos del Seguro Social. Exactamente. Por cancha, lejos, Sí. lejos. ¿Por qué? ¿Por qué si les afecta más indirectamente? Por dos razones. Primero, fueron culturizados, fueron socializados desde pequeños. Esta generación fue desde niños preocupados por cuidar la naturaleza, por ciertas condiciones, por ciertas preocupaciones que entienden más y las sienten propias. Lo de su vejez no lo logran entender, es un tema cargado de planteamientos de finanzas. Y dos, es distante. Y ellos están sanos, están jóvenes, no se ven enfermos, no van con frecuencia al médico, no necesitan mucho medicamento, por lo tanto, no entienden la manera. No proyectan. No, exacto, no han hecho propia la preocupación por el sistema de seguridad social, pero sí han hecho propia cualquier preocupación sobre la naturaleza.
el gobierno debe entender que esta es una protesta que pone en situación de levantamiento a una generación. ¿Y cómo ves entonces el discurso de Néstor Cortizo ayer? Dejó dos cosas claras. Número uno, él dejó dos mensajes. Número uno, el gobierno no va a echar para atrás. No hay vuelta atrás. Esta es una decisión tomada para el gobierno y va a asumir los costos que eso representa. Y cuando yo digo que esto es un momento de tensión política, es que esos costos van a derivarse en la campaña política. Número dos, el Estado, si es necesario, va a hacer uso de su fuerza coercitiva. Sí, lo dijeron y ya lo están haciendo, de hecho. Exacto. Pero ¿qué queda claro? O sea, ¿qué necesitarían las personas que están en la calle para salir de la calle? Bien, primero hay que entender quiénes están en la calle. Hay un patrón. Si tú observas la dinámica de manifestación, tú tienes manifestaciones pacíficas seguidas de disturbios. ¿Ok? Eso ocurrió en Chile, eso ocurrió en Colombia, eso ocurrió en muchos países de Sudamérica. Esto es un patrón y tiene que ver con condiciones subjetivas y condiciones objetivas. En primera instancia, la gente que tiene cultura de vivir en convivencia pacífica se va a manifestar cuando está preocupada por algo. Pero a eso le sigue un momento de oportunidad. Gente que vive al margen de la ley o que está fuera de la ley o que no le interesa estar dentro de la ley. Si esa gente asume posiciones ideológicas y no tiene que ser de izquierda, pueden ser perfectamente de derecha, se vuelven destructores. ¿Quieres ver el ejemplo de gente de izquierda que fue terriblemente destructora? O perdón, no es que sean gente de izquierda, gente que bajo... Sí, porque los jóvenes estos no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Bajo una matriz, bajo una manifestación supuestamente contestataria de izquierda, te asume posiciones violentas, ahí tienes el caso de Colombia. Claro, así es. Bien. ¿Quieres verlo de juventud, pues, juventud. O Chile. O Chile. Chile. ¿Quieres verlo de derecha? Estados Unidos. Gente que bajo la matriz del planteamiento de Trump fue capaz de ir al Congreso de los Estados Unidos desde una perspectiva de extrema derecha y destruir lo que de democracia hay instituido en ese país. Y Brasil también, ¿no? Y tienes el caso de Brasil. Te digo más allá. O sea, si yo fuera la empresa, por ejemplo, yo estaría preocupado, porque es que yo me quiero quedar 40 años en este país. Y si estás viendo la posición de mucha juventud, menor de 25 años, entonces sabrás que ese es un tema que a ti te va a formar la reputación de tu empresa para quedarte aquí. Tienes que 15 pensar. años, esos son los Danilo, a propósito... Nada más para cerrar la idea, lo que quiero dejar claro es que la violencia no tiene posiciones ideológicas. La violencia es es una reacción, es un recurso al que el ser humano recurre, desafortunadamente, cuando no ve alternativas o cuando no quiere encontrar alternativas. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Bueno, le decías. A propósito de oportunidades y analizándolo, relacionándolo con el discurso de ayer del presidente Cortizo. Cuando el discurso, por la estructura que tuvo el discurso, que comenzó el presidente dando los antecedentes de la concesión minera y prácticamente diciendo que se encontraron con ese rollo y tenían que desenrollarlo y dio la solución que ellos encontraron. Hay quienes plantean otra, que hubiera sido llamar a licitación y donde la empresa hubiera podido participar y seguramente hubiera sido la adjudicataria, pero eso yo no creo que hubiera calmado las protestas. Pero yo esperaba que luego de eso dijera: el Consejo de Gabinete ha autorizado al ministro de Comercio para que presente una ley ante la Asamblea para declarar una moratoria minera en el resto del territorio nacional. Y eso creo que hubiera sido quitarle un poquito de presión a la olla. No sé tu opinión, Danilo. ¿Qué engatilló la protesta? La engatilló más una forma que un contenido. Fíjense. La forma del gobierno, ¿cuál fue? Aprobarla a toda velocidad en la Asamblea. Luego sancionarla rápidamente y por último publicarla en Gaceta a la misma velocidad. Sí. Cuando tú actúas a esas velocidades, lo que tú demuestras es que está en una situación de apremio, de desespero. Y el desespero no te deja pensar muchas veces. Entonces, si hay algo que se puede observar en el gobierno,
es el desgaste. Y el gobierno está exactamente como lo que alguno de ustedes tendrá o lo hará, tendrá a disposición esas bandas sobre las que tú caminas para hacer ejercicio simulando que estás caminando, ¿no? Y tú le puedes aumentar la velocidad y la intensidad a tal punto que puedes ir corriendo sobre la banda y terminas cansado, terminas sudando, terminas agotado porque hiciste mucho ejercicio, pero no llegaste a ningún lado. Siempre estuviste en el mismo punto. Y el gobierno semeja a ese tipo de esfuerzo. Está llevando una marcha forzada con un resultado de gran desgaste sin necesariamente tener desplazamiento. Entonces, ese riesgo lo está reflejando. Ahora que mencionan el discurso, sí hay que anotar algo. El único candidato, cuando él se refiere a los expresidentes y lo que explica Guido, ¿no? Lo que heredó este gobierno, el único expresidente actual candidato que menciona es a Martín Torrijos, por cierto, en un discurso. Pero ese es parte del desespero. ¿Por qué? Porque tú definiendo a su oponente también. Además, tú demuestras por qué heridas estás respirando. Claro, exactamente, pero que le salió como natural, ¿no? Digo, para ponerlo hasta en el discurso. Tú demuestras qué te tiene más preocupado y qué te está sintiendo sentir dolor. Ahí le hizo un favor al señor Torrijos. Claro. Se le han pasado haciéndole favores porque tratar de sacarlo del partido es otro favor. Porque lo llevó a exposición, que eso es lo que el señor Torrijos desearía que le hicieran cada semana. Y otro error que me parece... Pero espérate, pero es cierto, fue un error mencionarlo, pero que es innegable que Martín Torrijos en su momento también estaba de acuerdo con la mina, eso está claro. Por supuesto. Eso está claro y se dio desde un principio. Le han sacado los videos y todo. La historia no miente y ahí están los videos. Eso es así. Pero y tendrá que darle explicaciones a exacto. Danilo, otro error que me parece... Bueno, vieron también que le sacaron a Ana Matilde Gómez cuando... Que firmó también, que le tocó nada más. Sí, pero ella presentó una vista fiscal declarando el contrato constitucional. Lo que pasa es que la Corte no la atendió. Pero también queda metido estamos en el lío en que Queda estamos. O sea, pero queda metido. Igual que Lombana, que le sacaron aquí un video de la entrevista que le hicimos. O sea, aquí mismo en febrero. Y hasta Saúl Méndez también tomó. En política tú tienes todo el derecho a cambiar de posición. Bueno, ¿cómo que dijo Mulino estos días? Lo único que no cambian son las piedras y los imbéciles. Exacto. Eso Y las piedras cambian, ¿ah? Y erosionan cuando el agua del río Los imbéciles no cambian. Exactamente. Y en política tú tienes todo eso. Pero tienes ese derecho, pero tienes la obligación de explicar tu cambio. O sea, la mayoría de los políticos solamente apuestan a la primera parte. Tú tienes todo el derecho de cambiar de posición. Pero si sigues en la vida política, tienes la obligación de explicar el cambio. Exactamente, ese es el punto. Y se les olvida ese 50%. Esa parte de la que se le olvida. Se les olvida. Nadie ha dicho que un político no puede cambiar Decía yo que otro error que me pareció, total. pero quiero saber si Danilo coincide conmigo, no había necesidad, aunque ese es el estilo del presidente Cortizo, no había necesidad del rofeo de que no toleraremos vandalismo y serán judicializados, etc. Innecesario, totalmente. Eso es innecesario porque ese es el deber del Simple y gobierno. sencillamente que actúen. Era Exacto. innecesario Entonces, meterle más... esa rofeadera a mí me pareció innecesaria en un momento como el que estamos viviendo. Totalmente. No sé si Danilo coincide. Yo creo que ese discurso incendió más a la gente. Por supuesto que sí. Esa parte fue una parte cajonera. Normalmente los mandatarios toman ese discurso para decir podemos mantener el orden en el país. Lo que él está tratando de demostrar es que el gobierno está en condiciones de mantener el orden. Mantener el orden es un principio constitucional. Claramente no está... Y él está tratando de decir, no está facultado para eso en este momento. Tratando de decir eso. Lógicamente, por ejemplo, al presidente de Chile le fue muy mal cuando estallan las protestas en 2019 y dice estamos en guerra. Esa solita expresión, estamos en guerra, encendió más los ánimos. Porque eso es una declaratoria de guerra. Claro. De jefe del Ejecutivo eso es una declaratoria de guerra. Sobre un tema social y civil innecesario. Y todo depende de quién lo dice. Si lo dice el presidente del país. Claro. Y chocó con el jefe de las Fuerzas Armadas, quien dijo, no estamos en guerra. Exactamente. Y entonces, es muy arriesgado un momento como este. En estos momentos, el gobierno necesita de sus mejores hombres y mujeres de asesores. Aquí la mesura es lo que cabe. Aquí cabe la prudencia sin menoscabo de la contundencia. El gobierno tiene la obligación de mantener el orden público, pero también tiene la necesidad de actuar con prudencia, con sabiduría
y tiene que apelar al conocimiento y no a la calentura. El gobierno va a ser tentado a llevar al desborde, va a ser tentado. Si cae, bueno, va a demostrar impericia. Si sabe cuándo y cómo actuar. Ahora bien, como dije, hay un grupo de gente que su dinámica va a ser aprovechar, ¿no? Ir ad latere con asaltos, roturas de daño, afectación a propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde el Estado debe demostrar la existencia de una fuerza coercitiva. Es ahí. Las protestas no cabe llevarlas a confrontación. Lo que no puede el Estado es dejar un espacio a los robos de auto que se están dando. Vi algunos vídeos en donde se veía cómo la gente era asaltada, al daño a la propiedad pública y a la propiedad privada. El presidente la demostró, lo planteó. Así es que ahora él está obligado a demostrar que lo que dijo lo puede cumplir. ¿Y qué salida puede tener la actual crisis? Bien. Porque esa es una pregunta Eso es justamente lo que le pregunté ahorita, ¿no? O sea, que todo el mundo hace. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer para que salgan de la calle? Esa Veamos. fue la pregunta, claramente. Yo preveo una situación de caída por sí sola. Ya estamos en la cúspide de la tensión. De fiestas patrias, por eso dices. No, hay tres cosas. Fiestas Patrias es una. Fiestas Patrias no significa que es una parranda encima, no. Eso tiene que ver con hábitos, actitudes, cultura, tradición. Y tú no puedes necesariamente irrumpir fácilmente en el mundo de la tradición, de la cultura de una sociedad. Pero en Hay Estados Unidos irrumpieron con la tradición de la proclamación del presidente. Oye, sí. Y abruptamente a eso en voy. Estados Unidos. A eso voy. Fíjate el volumen que tú necesitas para poder romper con una tradición. Tú necesitas un volumen tan estridente, tú necesitas una ruptura tan grande para que sea capaz de sacarte de tu entorno cultural y tradicional. Y eso tiene que ser algo tan devastador, tan destructor, como lo que ocurrió en Estados Unidos, en Chile. O sea, aquí tendría que darse ahora se le llama disrupción. Aquí tendría que darse un desgarre, una ruptura tan grande para que tú saques de la cultura del panameño el valor de las fiestas patrias. Porque las fiestas patrias son tres cosas. Es una fiesta en sí misma. Dos, es un momento económico importante. Hubo gente que hizo muchísimo gasto ya para las fiestas patrias que están a la vuelta de la esquina. Tercero, es un momento económico en el que hay gente que vive de eso. Y eso tiene que ver con el segundo factor. La mitad de este país vive del autoempleo, del por cuenta propia. Y del Son día a los más día. afectados. Y del día a día, además. Esa gente no tiene quincena. Así Esa es. gente no tiene Si no hay Depende de lo que actividad, recojan cada día. Así lo es. que Día a no día que reciben sea. a diario Ey. va en contra de cada uno de ellos. Y esa es una segunda presión tan fuerte como la primera. Creo que es más. Bien. El tema También del pienso que es desempleo que está afectando a los menores de 25 años, que también vemos reflejado en las Lo vemos reflejado en la manifestaciones. protesta, exacto. Entonces tenemos ese segundo factor. Y luego tenemos un tercer factor, la proximidad de las elecciones. Las elecciones el calendario electoral, por lo avanzado que está, sirve de fuerza de succión. Es como el ojo de un huracán que atrae toda clase de nubes. Bueno, va a atraer buena parte de este disgusto. Y la gente va a volcar allí todo su disgusto. Y en aquello que tenga que pagar, el gobierno lo pagará con creces en las elecciones. Ujú, así es. Sí, esto le va- resta, esto le ¿ves? resta. Así es que esos tres factores juntos me dejan ver, no me extrañaría que este movimiento se alivie, subrayo, alivie en unos días. No es cura. Si el gobierno cree que se calmó la situación porque se alivió, no. Es un alivio. La próxima va a ser más dura y, por supuesto, la campaña electoral va a ser durísima. Sí. Gracias, Danilo. Danilo Toro, acompañándonos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa. Regresamos en breve. Vamos a hablar con Roderick Gutiérrez sobre el tema minero. Esta mañana también aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Ese sí va a ser. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Veíamos imágenes ahí de la avenida Balboa y Cinta Costera.
hasta ahora despejada. Esperemos que siga así. Porque como decíamos, las protestas están bien, es una manera legítima de manifestar su descontento con algún tema en particular o con muchos, como parece ser el caso pero actualmente. el hecho de que esté Yo creo despejado no significa que esté bien, porque significa que hay locales que no abrieron, gente que no pudo salir de su Claro, casa. O sea, claro, no por no eso. veamos tampoco... Oye, déjame terminar la idea. Las protestas, porque esa es la cinta costera y la avenida Balboa, pero hay otras áreas que están No, bloqueadas. sí, Cuatro de la Alto en ciudad. Colón está cerrado. Y en gente este que no momento. puede llegar a su trabajo, gente que cuando termina su trabajo no puede trasladarse a sus lugares de residencia, porque encima el Metrobús, que ya tiene 600 buses fuera de operación por desperfectos mecánicos, No, por seguridad de sus buses y sus el conductores, metro, ha suspendido. O sea, encima el metro no lo abrieron más temprano, lo abrieron a la misma hora de siempre, 5 de la mañana. La gente, como no tenía Metrobús, o sea, abarrotó las estaciones del metro desde las 5 de la mañana, creando una congestión. Es decir, todas las estas son principales terminales. consecuencias Sí. de una serie de protestas. Los Hablábamos panameños- ahora fuera de cámaras de los estudiantes, pierden su tercer día Mira, los consecutivo de panameños que clase. viven en Panamá Oeste, Guido, o sea, ellos pudieron muchos cruzar hasta las 11 de la noche cuando le dio la gana a la gente de Suntras, que por cierto está protestando en Panamá Oeste porque está la línea 3 del metro. Sí. O sea, como está la línea 3 del metro, por eso están los trabajadores de la construcción ahí protestando. Esa es la razón, no es que Panamá, no, esa es la razón principal. Pero los panameños que viven allá en Panamá Oeste pudieron cruzar a las 11 de la noche. Y eso, los primeros, los últimos que estaban en la cola de la fila llegaron a la 1 de la mañana. Esa gente tiene que levantarse a las 3 para regresar a la ciudad correcto. capital. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad, bueno, de lo que estamos viviendo. Pero bueno. Les decía que esta mañana vamos a conversar con Roderick Gutiérrez sobre este tema del contrato minero. Roderick, gracias por acompañarnos. Yo creo que ya anteriormente ha estado acá en el programa, ¿no? Sí, exacto. En otras circunstancias, en otro momento, creo que cuando se estaba dando la discusión de todo este tema. Pero no sé cómo evalúas. Yo creo que... en calidad de contratista de la mina. No, yo soy asesor en la parte ambiental. O sea, pero bueno, eres contratista de la mina, Exacto, entonces. Exactamente. Pero, sin embargo, el tema de hoy, más que la parte ambiental, es lo que está sucediendo realmente. Cómo han tergiversado y han agarrado el No, tema. lo que pasa es que la parte ambiental casualmente es uno de los temas que está preocupando a la juventud en este momento. Y a mí eso sí me llama la atención porque yo no veía las manifestaciones de esa juventud desde hace muchos quizás a años. finales de los 80. Entonces, a ellos sí les está preocupando el tema No, sí, ambiental. pero sin embargo, precisamente eso iba. Cuando agarran el tema ambiental, lo agarran es ya como le diría, o sea, como la parte sensitiva, la parte sentimental del asunto. No. Sí, ¿por qué? Porque No, cuando la protesta agarran... de ayer fue sentimental de los No, jóvenes. mira, cuando se habla del tema económico y no tienen argumentos para debatir el tema económico, agarran el tema ambiental. Cuando agarran el tema político y no tienen argumentos para el tema político, agarran el tema ambiental. Hace 2 días aquí en este mismo programa estuvo un candidato a presidente que cuando le debatieron cuáles eran ¿cómo se llama? Los ingresos que tenía la mina actualmente, que dijo, pero es que no han tomado en cuenta la parte ambiental. Pero o sea, siempre ¿Qué toman es la lo parte... falso de eso? Siempre toman la parte ambiental como una excusa, pero sin embargo, para poder hablar del tema ambiental es un tema más científico. Si le preocupa el tema ambiental, le preocupa la contaminación, pero alguno ha preguntado cómo se mide la contaminación. Roderick, lo que pasa es que hay algo que estás asumiendo y que por lo que estoy percibiendo, las nuevas generaciones, esos menores de 25 años, ya no lo ven de esa forma. Pero Quizás además- hasta ahora no, pero, ah, estos menores de 25 lo están viendo distinto. Simple y sencillamente no quieren que dañen el medio ambiente. Punto. No, y está Eso bien, es lo que y está está pasando. bien, ¿Sabes la qué preocupación siento es de lo buena. que dices? Ajá. ¿Sabes qué siento de lo que dices? Tú eres experto ambiental. Exactamente. Ok, lo que siento que estás diciendo es, cuando yo hablo de ambiente es porque yo sé, porque yo soy científico, No, etcétera. no. Cuando ustedes hablan de ambiente es porque es una excusa y no tienen argumentos. No, porque por lo menos un ejemplo, o sea, los temas que sacan cuando hablan del tema ambiental. La contaminación, no hay contaminación ahora mismo. ¿Y por qué no hay contaminación? Porque los análisis de laboratorio determinan que no hay contaminación. Determina de que se están desapareciendo los ríos. No se están desapareciendo los ríos. Determinan de que, ¿cómo se llama? Que hay un desastre ambiental. ¿Cuál es el desastre ambiental? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No es que el experto solamente pueda hablar del ambiente, no. Hace 32 años yo estudié diseño gráfico y yo era activista ambiental también. O sea, y ese grupo de ambientalistas de esa época fue lo que le dimos pie a que todo el mundo pudiera hablar de ambiente hoy en día en Panamá. Porque Ahora- antes solamente invitaban a forestales, invitaban a biólogos, y eso no es la idea. Pero la idea es que el tema que hoy en día se está tocando, que es el tema del contrato minero, la mayoría de las personas no se lo ha leído.
y como no se lo ha leído, cuando se le cae un argumento, entonces toman el tema ambiental. Sí, pero más allá de si te leíste o no te parte leíste el contrato, más allá de la parte técnica, tú como ciudadano también puedes decidir, hey, yo quiero que Panamá siga siendo verde y quiero cuidarla. Exacto. Y una mina, no importa los cuidados, no importa las precauciones, una mina sigue siendo una posibilidad de tener efectos negativos en el medio ambiente. Claro que sí. Es decir, es innegable. Es innegable. Es innegable que se produce una Claro. huella ambiental. Eso Claro es que innegable. sí. Es que no lo estoy negando, y por eso No, es tú que... acabas de decir, no contamina porque los exámenes de laboratorio sencillamente Bueno, dicen que no no, contamina. exactamente. Esa es la parte es técnica que- del asunto. No, esa es la parte técnica, esa es la parte legal también. Para tú poder demandar por una contaminación, tú tienes que entregar análisis de laboratorio y tiene que sobrepasar la norma. Es la única forma de que tú puedas determinar qué es contaminación. A eso es a lo que yo me refiero, que tú percibas contaminación, que tú digas que hay contaminación porque lo viste, es una percepción, pero realmente para poder probarlo tú necesitas las pruebas, necesitas irte a los análisis de laboratorio, a eso es a lo que me refiero. Pero sin embargo está bien, y una de las cosas que yo siempre digo en las entrevistas es que uno de los ¿cómo se llama? De las ganancias de este contrato es que se habla de un estudio de impacto ambiental, y se habla de un estudio de impacto ambiental precisamente porque hay impactos ambientales. Si no hubiera impactos ambientales en la actividad, no se hablara de un estudio de impacto ambiental y se podría hacer sin ese documento. Bueno, Pero precisamente porque hay impactos, es que se realiza un estudio de impacto ambiental, se establece un plan de manejo ambiental, se establecen planes de reforestación y se establece un plan de cierre minero y plan de cierre y poscierre minero. Precisamente porque hay impactos. Pero lo que yo me refiero es que cuando vamos a hablar de ambiente, en realidad no lo tomemos como una bandera política, como lo agarran muchos políticos, sin conocer realmente el tema, porque realmente es un tema, sí, científico, es un tema que realmente llama muchas pasiones, pero sin embargo es el tema que muchos están utilizando hoy en día para tergiversar lo que realmente está pasando. Porque cuando vamos a hablar del contrato, nadie se ha leído el contrato. A eso es Bueno, lo que me pero refiero. independientemente de la parte jurídica y de las cláusulas y demás, ¿qué mensaje se le podría enviar a esa juventud que está preocupada legítimamente por una huella ambiental, si le quieres añadir todas las cosas que se dicen, para que esa juventud, digámoslo así, asimile que efectivamente hay una huella ambiental, pero que hay una serie de mitigaciones ambientales establecidas en el estudio de impacto ambiental y el seguimiento que debe darse, porque esa es otra de los cuestionamientos que se hace, que es que el Estado panameño actualmente no tiene la capacidad, como no hemos tenido una experiencia minera de esas dimensiones, de darle supervisión y seguimiento a los compromisos establecidos en el contrato. Ahí entran dos cosas, o sea, lo que es la desconfianza al gobierno y a las autoridades, que eso siempre ha habido y va a seguir, independientemente de quién gane las próximas elecciones, siempre va a haber un descontento, siempre va a haber algo que haga desconfiar de las autoridades. Eso es un punto. Pero sin embargo, lo que siempre he dicho y no le gusta a muchos ambientalistas, o sea, para poder cumplir con todos esos planes se necesita dinero, se necesita un presupuesto. Lamentablemente, lo que llevamos más de 30 años en esto, sabemos que cuando en un proyecto se va recortando los fondos, uno de los primeros fondos que se va recortando es la parte ambiental. Y por eso no se pueden cumplir con muchos de los planes de manejo ambiental de muchos proyectos, porque se va rompiendo. Pero entonces la juventud tiene preocupaciones fundadas, según lo que me estás diciendo. Pero sin embargo, en este momento, en este proyecto, una de las cosas que nosotros podemos decir es que sí tienen un presupuesto y lo están implementando. Un ejemplo, cuesta $7 millones al año lo que es el tema del monitoreo de agua. ¿Por qué cuesta 7 millones al año? Porque tienen que hacer análisis de agua periódico en varias fuentes de agua, de fuentes hídricas, y tienen que mandar esos resultados a 2 laboratorios, uno en Panamá y otro en Vancouver. Eso cuesta dinero, además del personal que tiene que trabajar en eso. Cuesta dinero la reforestación, cuesta dinero realmente el plan de cierre, cuesta dinero contratar el personal idóneo para esto. Entonces, una de las cosas que por lo menos a los que realmente somos ambientalistas de carrera es que cuando vemos un proyecto que realmente tiene el presupuesto para poder cumplir con la parte ambiental y social, para nosotros es un logro. Y eso pero es que no solamente es un tema de presupuesto, es un tema de responsabilidad social
y la de está desarrollo sostenible de la mina, no Y lo solo, está cumpliendo. no solo con los trabajadores, con los pueblos vecinos, con el país. Y yo creo que eso es lo que los jóvenes están advirtiendo. Y eso es lo que queremos realmente expresarle, que se No, y está eso es lo que cumpliendo. creo que la mina en este momento, o Minera Panamá, no tiene claro porque no ha sabido expresar eso ante esos jóvenes que están protestando. Y Y estoy esa es la totalmente de acuerdo realidad. contigo. ¿Y qué es lo que pasa con el sector minero? Y no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. O sea, yo estudié en Chile, conozco las minas de Chile, conozco las minas de Perú y conozco las minas de República Dominicana, que dicen que en el trópico no se puede. República Dominicana tiene minas y tiene una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica. O sea, el tema del sector minero es que nunca sale a defenderse. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Por qué? Porque si se cumple, si son uno de los sectores más regulados a nivel internacional y están cumpliendo, ¿por qué decirlo? Y eso es lo que está pasando en Panamá, está pasando en Latinoamérica, de que hoy en día ahora pensamos que la minería acaba de nacer. Cuando la minería en Panamá no nació ahora, la minería en Panamá viene, la primera mina se abrió en 1927. Cerraron en 1999 con la caída del precio del oro. Pero en 1999 no había, se acababa de crear la Ley General de Ambiente. O sea, las minas que estaban operando antes del 98 no tenían estudio de impacto Operaban al garete. No tenían Así estudio de es. impacto ambiental porque no existía el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental comienza a regir en Panamá desde el decreto 59 del año 2000. Entonces, esta sí tiene que cumplirlo, y no solamente para cumplir con Panamá. Hay cosas tan sensitivas en la parte ambiental y social que ni siquiera le venden insumos, ni siquiera pueden comprar insumos si no cumplen con esa parte. Y esa parte no la fiscaliza el Ministerio de Ambiente, la fiscalizan las entidades internacionales. Los informes que tenemos que hacerles a los bancos, al BID, al IFC, a todos los estamentos internacionales de financiamiento, son más rigurosos que lo que hay que entregarle al Ministerio de Ambiente. Y para poder que ellos suelten la siguiente partida, tienen que pasar primero por la parte ambiental. Y entonces esas son las cosas que a veces no se conocen afuera, y estoy totalmente de acuerdo, y es válido la preocupación al tema ambiental. Por eso estudiamos para esto, si no, no hubiera estudiado. Si no hubiera tenido el amor al ambiente, no lo hubiera hecho. Hay una consulta, porque yo vi al Roberto Ruiz Díaz dando a conocer ahí en redes sociales un tema sobre la existencia de túneles de más de 15 kilómetros para traer agua por la falta de agua en la mina. Falso, ¿Eso es cierto o falso? falso. Hay 2 tuneladoras que están haciendo, son unos túneles pequeños que son para evacuar, ¿cómo se llama? Que es la presa de Relave, que se va llenando con el agua lluvia y se va llenando con el agua que va saliendo del proceso. Tiene que ser evacuada, y tiene que ser evacuada mediante filtros, y tiene que ser evacuada, ¿cómo se llama?, paulatinamente. Esos son los túneles que se están haciendo. ¿Sabes cuántos cuesta un túnel? O sea, sí se están haciendo unos túneles, pero no por lo que dice el señor Ruiz. pero son del, ¿cómo se llama?, para evacuar el agua. ¿Hacia dónde va esa agua? Esa agua tiene que pasar por unos filtros y tiene que ser monitoreada y tiene que ser filtrada, y va a dar, o sea, ¿cómo se llama?, de forma controlada a las fuentes de agua. Y esa agua no está contaminada por el simple hecho de que es agua, piedra y cal. Y por eso yo digo que los 7 millones de dólares que se gastan anualmente para el monitoreo de agua es precisamente por los análisis de laboratorio. Si los análisis de laboratorio determinan que, como decía, hay contaminante o que el pH no es el apropiado, tiene que pasar por otros filtros para poder llegar. Y eso está monitoreado realmente. E incluso la tecnología actualmente, hay unos monitores que mandan segundo a segundo la información a la oficina. Y esa oficina entonces va monitoreando. Esas son las cosas que no se conocen. Yo entiendo la desconfianza que hay con las autoridades. Yo entiendo de que muchos proyectos se han hecho mal. No puedo meter la mano en el fuego por todos los proyectos, pero sin embargo, cuando un proyecto está cumpliendo porque tiene el presupuesto, vuelvo y repito, que a algunos no les gusta escuchar, o sea, es lo que estamos entonces criticando. No, es que no es un asunto, no es que no le guste escucharlo, lo que pasa es que no es un asunto de presupuesto. Insisto, es un asunto de responsabilidad. Es lo mínimo que pueden hacer. O sea, estás lucrando con el medio ambiente de una nación. Sí, yo te siento así como que agradezcanos. Exacto, estás lucrando con el medio ambiente de una nación. Lo mínimo que tienes que hacer es eso. Lo mínimo es eso. Es que lo que estoy diciendo, no estamos hablando de otra proyectos, historia. Lo mínimo. Muchos proyectos no hacen ni siquiera lo mínimo. O sea, yo no estoy pidiendo que le agradezcan al proyecto lo que está haciendo. O sea, se está cumpliendo con lo que se está haciendo. Lo que estoy diciendo es que se está tergiversando. Escuché por ahí, hay un tuit por ahí que se desapareció ¿cómo se llama?, el Río del Medio. El Río del Medio está ahí. Una pregunta, ¿qué de lo que se está criticando? Porque veo que dices que todo se ha tergiversado y tal. ¿Qué no? ¿Qué es válido?
¿Qué es de lo que se válido? está cuestionando, de la gente preocupada, Bueno, ¿qué te sí hay, parece sí hay un válido? impacto visual grande, por supuesto, porque se necesita el área para trabajar. Porque por lo menos un ejemplo, tú necesitas el área para construir una barriada. Y no vamos a comparar minera con barriada, pero tú necesitas el área para poder construir. Tú necesitas el área para poder explotar. Si hay un impacto visual grande ahí y no lo ¿Cuántas podemos... hectáreas ocupa la mina? ¿Ah? ¿Cuántas hectáreas? Mira, el área de concesión son 12.000, pero sin embargo el área ¿cómo se llama?, de explotación son alrededor de 200 hectáreas. Eso Evidentemente hay una afectación a la, por supuesto, hay al ambiente. hay una afectación al ambiente, por supuesto lo hay, pero lo que estoy diciendo es que se está cumpliendo. Un ejemplo, una barriada cuando se va a construir no tiene un plan de cierre, no tiene, o sea, no se le exige porque... Sí, pero por una la barriada no es actividad- igual a una mina. No, pero lo que estoy O sea, diciendo... por eso las lo que estoy comparaciones- diciendo- No, lo que estoy diciendo es que hay afectación en todos los proyectos y que hay que cumplir. Ingeniero, lo que ocurre Sí es se lo puede siguiente. cumplir. Mire, y esto para mucha gente que me está escribiendo. No, lo que pasa es que al panameño nunca le importó el medio ambiente. No, no le ha importado. El verbo está bien utilizado hasta el momento. Pero estamos viendo que hay una Está nueva bien. generación, menor de 25 años, esa generación Y, a ellos sí les está preocupando el medio ambiente. Mire la pregunta que aquí me están enviando y mucha de esa generación. ¿Por qué no están reforestando a medida que avanza? Aquí la Sí gente está reforestando, Dice, ese es aquí el no se problema. está viendo la Ese es reforestación el a medida que problema, avanza. Es que ese es el problema, y vuelvo y repito, y estoy totalmente de acuerdo. El tema de defender eso o de informar ha sido una debilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, es como el gobierno, todo lo que la gente es que no, hemos sabido comunicar. No, pero por lo menos... Pero por lo menos, más allá de la- Pero lo hay estamos 4.000 viendo. hay La empresa 4.200 dejó sola al hectáreas. gobierno en esta Hay comunicación. 4.200 hectáreas reforestadas. No se ha dicho, o sea, públicamente, solamente en redes sociales, pero la hay. Y se puede comprobar. Y se puede medir. Hay más de 1 millón de semillas recolectadas, incluso por la misma comunidad. Y se puede medir, se puede, porque ahí está el banco de semillas. O sea, hay cosas que sí no se han dicho. Y cómo se llama, no sé en realidad cuál sería el medio más apropiado para poder comunicarlo. Porque realmente, o sea, al que hay que... Oye, los mismos medios en los que pagan publicidad todos los días. No, pero por lo menos, bueno, pero por lo menos, o sea, sí se está comunicando. O sea, si entran a la página de Entonces, Cobre ¿se está Panamá, comunicando o no se está comunicando? si entran a la página de Instagram de Cobre Panamá van a encontrar el comunicado, pero si lo dice de Cobre Panamá, entonces es mentira. Si lo dice el Ministerio de Ambiente en sus informes, es mentira. O sea, entonces, ¿Sabe qué pasa? ¿quién Que tiene? esa es la ¿quién tiene? desconfianza que han generado. Exactamente. Ingeniero, Eso es cría fama. de credibilidad. Ingeniero, Tiene que una comunicarlo. pregunta, aprovechando su experiencia de más de 30 años en esto. ¿Qué otras experiencias en áreas tropicales, en bosque húmedo tropical, como es el caso de Donoso, exitosas se han dado de una explotación minera a cielo abierto con un plan de cierre ordenado y que haya terminado con una mitigación efectiva de la afectación al medio ambiente? Porque ese es uno de las preocupaciones válidas y legítimas que tienen los ambientalistas y los jóvenes. Total. Bueno, hay totalmente. que explicar lo que es el plan de cierre. El plan de cierre no comienza cuando termina la explotación minera. El plan de cierre se va implementando paulatinamente. Cuando se abrió la carretera, los 38 kilómetros de carretera, que son parte ¿cómo se llama? Del proyecto, comenzó el plan de cierre con lo que era la estabilización de los taludes ¿cómo se llama? De la carretera y la reforestación de la carretera. Ahí comienza el plan de cierre. Cuando ya se deja de utilizar, ¿cómo se llama? Los campamentos y se trasladan para otro lado, que se comienza a reforestar en esa área, eso es parte del plan de cierre. El plan de cierre va a ser de forma paulatina. Ya las áreas, por eso hablamos de 4.200 hectáreas, ya las áreas que ya se dejaron de utilizar, ya se reforestaron, ya se implementaron algunas medidas de mitigación. Entonces esto va a ir cerrando paulatinamente hasta que se cumpla ¿cómo se llama? El tiempo de concesión de la mina. El plan de cierre no es al final, el plan de cierre es de forma paulatina y el plan de cierre se presenta desde un inicio antes de comenzar la explotación para que sea evaluado, sea aprobado y sea monitoreado el plan de cierre. Entonces, en Latinoamérica, o sea, todas las empresas mineras, desde que se implementó el plan de cierre, porque el plan de cierre también es una norma internacional que se implementó de los años 90 para acá, porque antes de eso no se implementaban, todo lo está implementando. Empresas que lo han hecho en lugares tropicales, Perú, parte de Perú es tropical, parte de Perú está en el Amazonas. O sea, República Dominicana también está implementando su plan de cierre. En España van a decir, bueno, pero es que España es Europa. España ya está cerrando porque hay minas en España que tienen más de 200 años. Ya hay planes exitosos que hemos ido a ver que en España que han cerrado. ¿Cómo se llama? Hay empresas
¿cómo se llama? En Chile y en Perú, especializadas en planes de cierre, que son contratadas por estas empresas para hacer el plan de cierre y darle seguimiento. Entonces, esas son cosas que por lo menos son difíciles de explicar en poco momento, pero son cosas que se tienen que, ¿cómo se llama? Que se tienen que hacer. Y si hay desconfianza en las autoridades, sí las hay. Y tal vez en las próximas también. Y en la empresa también. No, sí, y lo entiendo y es válido. Pero sin embargo, o sea, ¿a quién le tocaría entonces decir las cosas si el que viene entonces no es creíble? Entonces, ¿a quién le tocaría entonces? Bueno, pero entendemos que ¿Qué no es decir, es demostrar? Pero, no, es que se puede demostrar, vuelvo a repetir, las 4.200 hectáreas las pueden ir a ver, las pueden ir a medir. O sea, eso pero es entendemos medible. que con su presencia acá y van a comenzar entonces a dar a conocer también su posición en los medios, que es lo que deben haber hecho hace mucho tiempo. No, pero que lo que pasa es que un ejemplo, o sea, yo llevo diciéndolo hace más de un año, o sea, esto. Pero sin embargo, hoy recibí una respuesta en Instagram, que mi cuenta es @medio ambiente y progreso, me dice, ingeniero, deje de hablar eso porque nadie lo va a escuchar. O sea, lo acabo de ver, o sea, aquí Es que sentado sí, ya, lo veo. Entonces, es que estamos en un momento en donde ya las pasiones se desbordaron. Exactamente, entonces eso es lo que yo digo, la importancia credibilidad. de la comunicación también es el tiempo. ¿Sí? Exacto. Si No, exactamente, Porque pero- si no se habla, ese espacio se llena y no necesariamente con la verdad muchas veces. No, Esa es la exactamente, realidad. y yo entiendo que hay preocupación, yo entiendo que hay desconfianza. Esa desconfianza también no solamente está en el sector minero, esa desconfianza ahora mismo está pasando la frontera, porque Ajá. también hay desconfianza en la inversión en Panamá. O sea, producto de todo lo que se está dando Claro, hoy en día. Entonces, claro. esas son las cosas que tenemos realmente como panameños. A mí me preocupan las protestas. O sea, yo también protesté en el 98, 88, mejor dicho, cuando eran las protestas en ese momento. Y yo entiendo la juventud y las ganas de cambiar las cosas de la juventud, pero sin embargo, o sea, el tema de la comunicación y el tema de medir, o sea, porque realmente en la parte de ingeniería y la parte científica lo que no se mide no existe, o sea, se puede medir hoy en día y se está cumpliendo. Eso es lo que, Bueno, ese es el mensaje que quiero darle. Tenemos una pausa, regresamos ya para la parte final de Cuarto Poder. Bueno, estamos acá en Cuarto Poder. Ya en la parte final nos ha acompañado acá durante el programa Roderick Gutiérrez. Él se encarga de una empresa externa de los temas ambientales en contacto con Minera Panamá. Roderick, me preguntan acá muchas personas sobre la relación de la mina o de Minera Panamá pues, con sus comunidades vecinas. Porque hace poco vi que, por ejemplo, dice el distrito de Penonomé que ellos no han tenido ningún tipo de comunicación con Minera. Cuando se dieron las consultas ciudadanas en los distritos al lado de la mina, Omar Torrijos sobre todo, fueron muy críticos los moradores. Entonces creo que esas relaciones de buenos vecinos de Minera también tienen que reconstruirse o pensarse o repensarse en función del futuro que ellos quieren establecerse en Panamá, ¿no? No, sí, claro, o sea, la mina va a seguir ahí por muchos años más. El trabajo que se ha hecho, que no ha sido fácil, la parte social, un proceso que ha durado más de 6 años realmente. Pero sin embargo se ha tenido algunos logros y con esto no quiero de que vuelvan y me digan de que nos tienen que dar las gracias o le tienen que dar las gracias a la empresa, sino de decirlo. Un ejemplo, todos han escuchado o pueden seguir lo que es Café La Ceiba. Café La Ceiba comenzó como un plan familiar y hoy en día es una empresa que está a punto de exportar café, que ya le está vendiendo café no solamente a la mina, sino le está vendiendo café a los, ¿cómo se llama?, a los supermercados cercanos. Estamos hablando de Domlab, que es una cooperativa que realmente, ¿cómo se llama?, que comenzó como un grupo de agricultores. Hoy son 34 familias que están facturando 3.2 Pero las millones de dólares al consultas año. demostraron como que sus No. vecinos no están felices No, con pero ellos. lo que pasa- Que yo creo que debe ser punto número 1 de responsabilidad social de la mina. y O sea, eso- y tener eso- felices a sus vecinos alrededor. Y ahí está Penonomé, No, La y- Pintada, Omar Torrijos, Donoso. Son distritos, ¿no? Y eso le entiendo, pero lo que sí las personas tienen que entender es que la mina es un proyecto, es una empresa que está, ¿cómo se llama?, desarrollándose en un área específica y delimitada. No puede solucionar todos los problemas del país.
Lo que sí puede hacer es, ¿cómo se llama? Por supuesto, apoyar, y es lo que se está haciendo ahora mismo. Y se está apoyando a los que quieren trabajar y los que están más cercanos. Eso, ¿por qué digo los que quieren trabajar? Porque muchos se les ha acercado y no lo han querido. Pero lo primero que tienen que hacer es comenzar a modificar los verbos para entender la sensible posición en la que están y lo que piensa la gente de la mina. Ese es el tema que hay aquí. Aquí no es un asunto de apoyar, ni es un asunto de ayudar, es un asunto de responsabilidad la cual ustedes tienen que asumir con el contrato que acaban de firmar con el Estado. Mira, por lo menos te doy un ejemplo. Ese es el asunto. Te doy un ejemplo. Cuando sea... Y eso es lo que la sociedad está reclamando. Te doy un ejemplo. Cuando se habla de capacitación y se invita a capacitación, no va mucha persona a capacitación. Tal vez sí hay que darle más, ¿cómo se llama? Más publicidad al tema de que cuándo va a ser la capacitación, en qué momento. Pero cuando se da... Pongámoslo en perspectiva, el canal de Panamá no apoya al país, el canal de Panamá contribuye con el país. Exacto. Ese es el verbo que van a tener que comenzar a utilizar ustedes. No es un favor. No, para nada es un favor. No es una empresa cualquiera, no es un supermercado cualquiera. Estamos hablando de una empresa que está lucrando con recursos naturales del Estado. Yo creo que eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el tema es que no se ha estado haciendo. O sea, no eso también hay que sacarlo ¿cómo se llama? De la mentalidad. No es que no se ha estado haciendo. Tal vez ha faltado la parte de la comunicación, sí, pero sí se está haciendo. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por acudir a la invitación a Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.